Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1 llamado Introducción a las finanzas corporativas. Somos el equipo número 9 y estamos conformados por los integrantes Nidia Méndez Gómez, Alison Saray Moraitacu y su servidora María José Mut Carrillo. Ok. Para empezar, vamos a aterrizar qué son las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas es la rama de las finanzas que se ocupa del financiamiento, la estructuración de capital y las decisiones de inversión en la empresa con el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que queremos crear una empresa que se dedique a la producción de ropa. Entonces, pues con el propósito vamos a tener que contratar administradores que se encargarán de la planificación, de la compra de las materias primas, y esto va a integrar una fuerza de trabajo que producirá y venderá todas estas ropas ya terminadas. Es decir, que hablando de manera financiera, se está haciendo una inversión en activos, como activos que ya conocemos, como son la maquinaria, los terrenos, los inventarios y mano de obra. Por lo tanto, el monto de efectivo que invierte en activos debe corresponder a un monto igual de efectivo obtenido mediante el financiamiento. Es por eso que el propósito de la empresa es crear valor para el propietario, y este valor se refleja en el marco conceptual del modelo simple que ya conocemos del balance general de la empresa. Sabemos que el balance general es como una fotografía instantánea de la empresa y sus actividades en un momento determinado. Tenemos a los activos fijos, que son aquellos que deben de durar mucho tiempo, como vienen siendo los edificios, y algunos son tangibles y otros son intangibles. Los tangibles son como la maquinaria y el equipo, y los intangibles son como las marcas, los patentes. Y por otro lado, el activo circulante, que son los que tienen corta duración, como los inventarios. Antes de que una empresa quiera invertir en un activo, comprar un activo, necesita un financiamiento, lo cual es decir que necesitamos ese dinero para poder pagar la inversión. Por lo tanto, estas se presentan del lado derecho de lo que viene siendo el balance general. Las empresas emiten documentos conocidos como deuda o contratos de préstamo o acciones de capital, que son certificados accionarios. Una deuda a corto plazo se denomina pasivo circulante, que es decir que tiene que ser a más tardar un año, no puede pasarse eso, porque si excede ya viene siendo una deuda a largo plazo. El capital contable de los accionistas, o también conocido como el patrimonio neto de la empresa, representa la diferencia entre el valor de los activos y la deuda de la empresa. Ahora bien, se responden 3 preguntas al momento de hablar de lo que viene siendo las finanzas corporativas. Entonces, primero, la pregunta es: ¿en qué activos de larga duración debería invertir la empresa? Y aquí se asocia con el término de presupuesto de capital, porque describe el proceso relacionado con la realización y la administración de los gastos encaminados a adquirir activos de larga duración. ¿Cómo se puede obtener la empresa el efectivo necesario para los gastos de capital? Esta pregunta tiene que ver obviamente con lo que vienen siendo las deudas, y la respuesta se relaciona con la estructura de capital, que representa las proporciones de financiamiento de la empresa entre deuda circulante y deuda a largo plazo y capital contable. Y por último, ¿cómo deben administrarse los flujos de efectivo de operación a corto plazo? Principalmente existe cierto desequilibrio entre los flujos de entrada y de salida de efectivo durante las actividades operativas. Además, el monto y la periodicidad de los flujos de efectivo de operación no se conocen con certeza, y la administración financiera debe tratar de administrar lo que viene siendo las lagunas en flujos de efectivo. Los flujos de efectivo a corto plazo se relacionan con el capital de trabajo neto,
y se define como un activo circulante menos el pasivo circulante, como está en la imagen que se presenta aquí. Desde la perspectiva financiera, los problemas de los flujos de efectivo a corto plazo provienen del desajuste entre los flujos de entrada y de salida en efectivo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el administrador financiero. Tenemos una jerarquía en la cual nos menciona que la actividad de finanzas se asocia principalmente con un funcionario de alto rango, como viene siendo el vicepresidente, el director financiero y algunos funcionarios de menor jerarquía. Tenemos a los tesoreros y al contralor. El tesorero es responsable del manejo de los flujos efectivos, de la administración de las decisiones de gastos de capital y de la preparación de los planes financieros, mientras que el contralor maneja todo lo que viene siendo lo contable, abarca impuestos, contabilidad de costo, la financiera y los sistemas de información. La empresa corporativa. Hablar de una corporación, de negocios corporativos, una organización siendo una corporación, se refiere a que es un método estándar para la resolución de los problemas que surgen cuando es necesario obtener fuertes cantidades de efectivos. Existen 3 formas legales básicas de la empresa. Tenemos a la persona física, a la sociedad general y sociedad limitada, que es principalmente lo que viene siendo la sociedad. Y por último tenemos a la corporación. En la persona física es un negocio que es propiedad de un solo individuo. Y los factores que son de importancia es que este tipo de organización es más barata, no necesita algo tan formal, no paga impuestos sobre la renta y todas las utilidades del negocio se graban como ingreso individual. Tienen una responsabilidad ilimitada por las deudas y obligaciones del negocio. No hay una diferencia adyacente de los activos personales y activos de la empresa. Y el dinero que se ha invertido en la empresa pertenece solo al propietario. Por lo tanto, la vida se limita al propietario nada más. Ahora, la sociedad, que se divide en general y sociedad limitada. En la general, todos los socios se comprometen a aportar una parte del trabajo y el efectivo y a compartir tanto las utilidades como las pérdidas. Y cada socio es responsable de la totalidad de deudas de la sociedad. Y en las sociedades limitadas, permiten que la responsabilidad caiga sobre algunos socios. Sin embargo, uno debe ser por lo menos el socio general. Y los socios limitados no pueden participar en la administración de la empresa. La constitución de las sociedades no requieren grandes inversiones económicas y son fáciles de formar. Los socios generales tienen responsabilidad ilimitada por todas las deudas. La sociedad general termina cuando un socio general fallece o se retira. Y es difícil que una sociedad obtenga grandes cantidades de dinero. Se graban como ingresos personales de los socios y el control administrativo se centra en lo que viene siendo los socios generales. Entonces, la principal ventaja de una persona física o sociedad es el costo de iniciar actividades. Después de ello, las desventajas pueden ser como responsabilidad limitada, la vida limitada de la empresa y dificultad para poder transferir la propiedad. Conducen a poder conseguir de manera muy difícil los fondos. Ahora bien, tenemos a una corporación que puede tener nombre, disfrutar de muchos derechos legales como personas naturales, tiene que haber un acta constitutiva y un conjunto de estatutos, que son reglas que se debe usar en la corporación para regular su propia existencia y se aplican a sus accionistas, miembros del Consejo de Administración y funcionarios. En las actas constitutivas deben haber nombre de la corporación, número de miembros, naturaleza de los derechos de los accionistas, propósito del negocio, vida proyectada de la corporación, etc. La separación potencial entre los propietarios y los administradores proporcionan a la corporación varias ventajas sobre personas físicas y de sociedad, como que la corporación tiene una vida ilimitada, la responsabilidad de los accionistas se limita al monto invertido en las acciones de la empresa, y la facilidad de transferencia de la propiedad y de sucesión perpetua son 3 principales ventajas de la forma de organización corporativa de los negocios. El gobierno federal grava los ingresos corporativos y los estados también lo hacen. Este gravamen se suma al impuesto sobre la renta personal que los accionistas pagan sobre los ingresos en dividendos que reciben. Este impuesto representa una contribución doble para los accionistas cuando se le compara con los impuestos
aplicables a personas físicas y sociedades. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación entre la corporación y la sociedad, en la que liquidez y negociabilidad en corporación es que las acciones se pueden intercambiar sin que sobrevenga el fin de la corporación. Y las acciones pueden negociarse en una bolsa de valores, mientras que las sociedades están sujetas a restricciones sustanciales sobre la transferencia. Por común no existe un mercado establecido de compraventa de sociedades. Otra cosa son los impuestos. Mientras que la corporación está a un doble pago de impuestos, las sociedades no están gravadas. Los socios pagan impuestos personales sobre las utilidades de la sociedad. La reinversión y pago de dividendos en las corporaciones tienen amplia discrecionalidad sobre las decisiones relativas al pago de los dividendos, y en la sociedad se prohíbe que reviertan las utilidades que obtienen, y todas las utilidades se distribuyen en lo que vienen siendo los socios. Ahora bien, la responsabilidad en la corporación, los accionistas no son personalmente responsables de las obligaciones de la corporación, y en la sociedad, los socios limitados no son responsables de las obligaciones. Los socios generales pueden tener responsabilidad ilimitada. La continuidad de la existencia, las corporaciones pueden tener una vida perpetua y las sociedades tienen una vida limitada. Ahora bien, antes de finalizar, en la Unión Americana han promulgado leyes que permiten la creación de una forma de organización mercantil nueva, la empresa de responsabilidad limitada o Limited Liability Company. La meta de esta entidad es operar y pagar impuestos como una sociedad que conserva la responsabilidad limitada de los propietarios, y por tanto es básicamente un punto intermedio entre una sociedad y una corporación de la Limited Liability Company. Es importante también el International Review Service, que considera a una sociedad de responsabilidad limitada como una corporación, sujetándola por lo tanto a un doble gravamen a menos que satisfaga ciertos criterios específicos. Y siempre haber una corporación con cualquier otro nombre, como sociedades anónimas, sociedades públicas limitadas, sociedades de responsabilidad limitada, según el carácter específico de la empresa y de país de origen. A continuación, mi compañera nos va a hablar sobre la importancia de los flujos de efectivo. Ahora voy a hablar sobre lo que son las importancias de los flujos de efectivo. Tenemos, en primer lugar, que la responsabilidad de un administrador financiero es crear valor a partir de lo que son las actividades de elaboración del presupuesto, del capital, financiamiento y capital de trabajo neto de la empresa. De esta manera, pues surge una duda muy importante. ¿Cómo crean valor los administradores financieros? Y la respuesta se puede dividir en dos puntos. En primer lugar, pues de manera que tratar de comprar activos que generen más efectivo del que cuesta. Mientras que por otra parte se encuentra lo que es vender bonos, acciones y otros instrumentos financieros que logren recaudar más dinero del que cuesta. En esta imagen podemos encontrar lo que es la interrelación de las actividades de la empresa con los mercados financieros, de manera que estas flechas señalan el flujo de efectivo que sale de la empresa a los mercados financieros y de igual manera vuelve a ella. Para entender un poco mejor esta imagen, supongamos que empezamos con las actividades de financiamiento de la empresa. Para recaudar dinero, la empresa debe de vender instrumentos de deuda y acciones de capital a los inversionistas en los mercados financieros, lo que esto va a producir flujos de efectivo que van de los mercados financieros a las empresas, y esto se va reflejado en la flecha A. La administración de la empresa usa este efectivo para financiar lo que son las actividades de inversión, es decir, los activos de la empresa. Por otra parte, pues el efectivo generado por la empresa se paga a los accionistas y tenedores de bonos, es decir, la letra F. Los accionistas reciben lo que es el efectivo en la forma de dividendos, mientras que los tenedores de bonos son aquellos que prestaron fondos a las empresas y van a recibir esto de forma de intereses, y cuando se liquide el préstamo inicial se les va a reentregar el principal. De igual manera, pues no todo el efectivo de la empresa se va a distribuir. Una parte se va a retener y otra parte es aquella que se le va a entregar al gobierno de forma de impuesto. Con el tiempo, de esta manera, si el efectivo pagado a los accionistas y tenedores de los bonos, es decir, la letra F, es más que el efectivo recaudado de los mercados financieros, se va a entender o se va a considerar que se ha creado valor.
Ahora podemos identificar tres posibles situaciones o tres posibles casos acerca de los flujos efectivos. Tenemos la identificación de los flujos de efectivo, la periodicidad de los flujos de efectivo y el riesgo de estos. Vamos a comenzar con lo que es la identificación de los flujos de efectivo. Supongamos que tenemos una compañía, Midland Company, y esta se dedica al refinamiento y comercio de oro. A finales del año vendió 2.500 onzas de oro en $1.000.000 y la empresa había adquirido el oro en $900.000 de efectivo al inicio de año. La compañía pagó en efectivo cuando compró el oro. Sin embargo, por desgracia, el cliente al que vendió el oro todavía no efectuó el pago correspondiente y la siguiente imagen que podemos apreciar en la imagen es un estado contable estándar de esta situación de la compañía. Tenemos que las ventas fueron de $1.000.000. Sin embargo, tenemos una disminución de los costos por la compra a inicio de año de $900.000 con una utilidad de $100.000. De acuerdo con la contabilidad, pues generalmente se va a registrar lo que es la compra a pesar que el cliente aún no efectúa el pago. Y se supone que el cliente pagará pronto. De manera que desde la perspectiva contable, la compañía parece ser una empresa lucrativa. Sin embargo, la perspectiva de las finanzas corporativas es diferente y podemos apreciar el siguiente flujo de efectivo. Tenemos que el flujo de entrada de efectivo es de cero, mientras que tenemos un flujo de salida de efectivo de $900.000, por lo que la perspectiva de las finanzas corporativas centra el interés en sí en lo que son las operaciones de venta a oro de la compañía que crean estos flujos de efectivo. Y la creación de valor depende de los flujos de efectivo para la compañía, es decir, la creación de valor depende que realmente reciban ese $1.000.000 y la fecha en la que va a suceder. Otro caso que tenemos es la periodicidad de los flujos de efectivo. El valor de una inversión realizada por la empresa depende de lo que es la periodicidad de los flujos de efectivo. Y uno de los principales más importantes de las finanzas es que realmente se perciba lo que es recibir los flujos de efectivo más temprano que tarde. Y un dólar recibido hoy vale más que un dólar recibido dentro de un año. Por lo que esto lo podemos ver dentro del siguiente ejemplo. Seguimos con la misma compañía de oro. Debe elegir entre dos propuestas de nuevos productos. Ambas van a producir flujos de efectivo adicionales durante 4 años y tendrán un costo inicial de $10.000. Los flujos de efectivo provenientes de las propuestas lo podemos ver en la siguiente imagen. Tenemos los principales 4 años, al igual con su total. El producto A dará el primer flujo de efectivo hasta el último año con $20.000, mientras que el producto B durante los 4 primeros años van a dar flujos de efectivo de $4.000, terminando con un total de $16.000. Al principio parece ser que el nuevo producto A sería el mejor, dado que nos da un flujo de efectivo de $20.000. Sin embargo, los flujos de efectivo de la propuesta B reciben antes que los de A. Y si no contamos con más información, pues no se puede decidir qué conjuntos de flujo de efectivo crearía el mayor valor de los tenedores de bonos y los accionistas. De ello depende que el valor de recibir efectivo B por adelantado sea mayor que el efectivo total adicional proveniente de la. Los precios de los bonos y los accionistas reflejan esta preferencia por recibir flujos de efectivo lo más pronto posible y de esta manera se podrá decidir entre el producto A o el producto B. Por último, de los casos tenemos el riesgo de los flujos de efectivo. La empresa debe tomar en consideración lo que es el riesgo, de manera que el monto y la oportunidad de los flujos de efectivo no se conocen con certeza, y la mayoría de los inversionistas tienen aversión al riesgo. Seguimos con el mismo ejemplo de la compañía, sin embargo ahora representado lo que es el riesgo. La compañía proyecta la expansión de sus operaciones al extranjero y evalúa dos posibles lugares, Europa y Japón, como posibles sitios. Se considera que Europa es un sitio relativamente seguro, mientras que operar en Japón se representa una opción un poco más riesgosa. En ambos casos, la empresa cerraría sus operaciones después de un año. Después de realizar un análisis financiero, la compañía ha presentado los siguientes flujos de efectivo que se encuentran en la imagen. Tenemos los tres escenarios, pesimista, más probable y optimista. Para Europa, como pesimista, tenemos una noción de $75.000, mientras que para Japón sería cero.
Más probable para Europa sería $100.000 y para Japón 150. Optimista sería Europa $125.000 y para Japón $200.000. Si se pasa por alto el escenario pesimista, tal vez Japón sería la mejor alternativa dado que es cero. Cuando se toma en cuenta el escenario pesimista, la elección es un poco clara. Japón parece ser más riesgoso, pero también ofrece un nivel más alto de flujos de efectivo esperados. De esta manera, ¿qué se puede definir de acuerdo a lo siguiente? Debemos tratar de responder esta importante pregunta, dado que las finanzas corporativas no pueden evitar enfrentarse a opciones riesgosas y gran parte de los temas desarrollados de esta compañía va a evaluar lo que son las oportunidades riesgosas. Por otra parte, de otro tema tenemos lo que es la meta de administración financiera. Suponiendo que en el análisis de las empresas lucrativas se restringe, la meta de la administración financiera es ganar dinero o agregar el valor para los propietarios. Esta meta es un poco vaga, de manera que se pueden presentar otras posibles metas para los administradores. Si consideramos varias metas financieras, se pueden presentar como aquellas de sobrevivir, evitar dificultades financieras o la quiebra, derrotar la competencia, maximizar las ventas o la participación de mercado, así como también minimizar los costos, maximizar las utilidades, mantener un crecimiento uniforme de las utilidades. Y estas son algunas de las que se podrían mencionar. Además que cada una de estas posibles presentan ciertos problemas como meta para la administración financiera. Por ejemplo, es fácil incrementar la participación de mercado o las ventas unitarias, y todo lo que se tiene que hacer es reducir nada más los precios o relajar los términos de crédito. De manera similar, siempre se pueden reducir los costos mediante la eliminación de cosas tales como la investigación o el desarrollo. De igual manera, pues se puede evitar lo que es la quiebra si no se solicitan fondos de préstamo o nunca se asume ningún riesgo como tal, así como también en lo sucesivo. No está claro que ninguna de estas acciones sea lo más conveniente a los accionistas. Otro punto muy importante es que la maximación de las utilidades podría ser la meta citada con mayor frecuencia, pero incluso ella no representa un objeto preciso. ¿Serán las utilidades de este año o tal vez no? De ser así, se debe señalar lo que son las acciones como aplazar el mantenimiento o permitir que los inventarios se agoten y tomar otras medidas como la reducción de costos a corto plazo o estas tendrían que incrementar las utilidades ahora. Pero de esta manera, pues las actividades realmente no son como tal deseables. Dentro de la meta de la maximación de las utilidades se puede referir a algún tipo de utilidad precisamente como a largo plazo o utilidades promedio, pero aún como tal se tendría que tener alguno en específico para tener con exactitud la meta deseada. Las metas que se han presentado anteriormente tienden a clasificarse en dos clases. La primera de ellas se relaciona con lo que es la rentabilidad, así como también pues las metas que se refieren a las ventas, la participación de mercado y el control de costos, y estas se interrelacionan, por lo menos potencialmente, con distintas formas de obtener o incrementar utilidades. Por otra parte, las metas del segundo grupo, como prevenir la quiebra o alcanzar la estabilidad y seguridad, se relacionan más que nada al lado de manejar el control de los riesgos. Por desgracia, estos dos tipos de metas son un tanto contradictorios entre sí. En lo cotidiano, podemos decir que en las compañías la búsqueda de las utilidades implica algún elemento de riesgo, y por lo tanto, la realidad no es posible maximizar tanto la seguridad como lo que son las utilidades, lo que en sí se necesita una meta un poco más concisa. El administrador financiero de una corporación pues es aquel que se encarga más que nada de tomar decisiones en representación de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, en lugar de mencionar, como anteriormente mencioné, de estas posibles metas, realmente es necesario considerar una meta más concisa. De ella sale lo que es la siguiente meta. La meta de la administración financiera es maximizar el valor actual por cada acción de capital existente, por lo que la meta de la maximación de valor de las acciones evita los problemas asociados con las distintas metas que ya anteriormente se mencionaron, y como tal no existe una ambigüedad en el criterio, así como también una discrepancia entre el corto y a largo plazo, de manera que quiere decir que la meta es maximizar el valor actual de las acciones.
de esta meta parece un poco fuerte, y por lo que es necesario tener presentes que los accionistas de una empresa son propietarios residuales. Esto quiere decir que solo tienen derecho a lo que queda después de lo que se ha pagado a deudas de los empleados, proveedores y acreedores. Considerando tal vez una meta más general, si la meta anteriormente, la de maximizar el valor de las acciones, surge de acuerdo a las necesidades de los administradores y los accionistas, se pueden considerar que en las empresas de tipo lucrativo solo se requiere una ligera modificación dentro de estas. El valor total de las acciones de una corporación es simplemente igual al valor del capital contable de los propietarios. Por lo tanto, una forma más general de expresar la meta sería maximizar el valor del capital contable de los propietarios actuales. Con esta definición, pues ya no como tal ya no interesa si un negocio es una persona física, una sociedad o una corporación. En cada una de ellas las decisiones financieras buenas van a aumentar el valor del mercado del capital contable de los propietarios y las decisiones financieras malas lo van a disminuir. De hecho, se podría centrar a lo largo de los capítulos del siguiente tema que mi compañera va a explicar acerca de las compañías tanto lucrativas como no lucrativas. Por último, ya para terminar, la meta no implica que el administrador financiero deba emprender acciones ilegales o cinética con la esperanza de incrementar el valor de las gestiones de la empresa. Es decir, el administrador financiero sirve mejor de los propietarios del negocio cuando éste logra identificar como tal cuáles son los bienes y cuáles son los servicios que agregan valor a las empresas porque se desean y valoran en el ámbito del libre mercado. Continuando con el tema, ahora les voy a hablar sobre el problema de agencia y el control de la corporación. Se ha visto que el administrador financiero actúa como pues más le conviene a los intereses de los accionistas cuando lleva a cabo pues actividades que incrementan el valor de las acciones. Sin embargo, en las corporaciones grandes, la propiedad se distribuye a veces entre un número enorme de accionistas. Podría pues decirse que esta dispersión de la propiedad significa que la administración tiene en realidad el control de la empresa. Durante el desarrollo del tema podremos explicar el concepto de problema de agencia y su impacto en la administración corporativa, así como analizar cómo la remuneración y el control pues influyen en las decisiones de los administradores y discutir la regulación vigente y su impacto en la transparencia y los costos de su cumplimiento. Primero les vamos a hablar sobre la relación de agencia. Es más que nada pues la relación que existe entre los accionistas y los administradores. Existe siempre que alguien, o sea, un demandante, contrata pues a otro individuo, el agente, para que éste pues represente sus intereses. En todas las relaciones siempre existe una posibilidad de conflicto de intereses entre el demandante y el agente. Tal conflicto se conoce como problema de agencia. Por ejemplo, suponga que yo contrato a alguien para que venda mi automóvil y me comprometo pues a pagarle a esa persona un honorario fijo una vez que venda el automóvil. En este caso, el incentivo de la gente es hacer la venta y no necesariamente obtener el mejor precio para mí. Si yo le ofreciese una comisión, por ejemplo, de 10% del precio de venta en lugar de pues de un horario fijo, este problema pues no existiría. Este ejemplo pues ilustra que la manera en que se remunera a un agente es un factor que pues afecta los problemas de agencia. Ahora las metas de la administración.
Pues para entender por qué podrían diferir los intereses de los administradores y de los accionistas, imagine que una empresa pues desea realizar una nueva inversión. Se espera que la nueva inversión tenga un efecto favorable sobre el valor de las acciones, pero también este representa un negocio relativamente arriesgado. Los propietarios de la empresa desearán realizar pues la inversión porque el valor obviamente de las acciones aumentará, pero la administración podría no desear lo mismo porque existe eh, la posibilidad de que las cosas salgan mal y que los administradores pierdan sus empleos. Si la administración no realiza la inversión, los accionistas pueden perder una oportunidad muy valiosa. Ese es un ejemplo de un costo de agencia, y este costo de agencia surge debido al conflicto de intereses entre los accionistas, propietarios de la empresa y los administradores, que son quienes dirigen la empresa. Los accionistas quieren pues maximizar el valor de sus acciones, mientras que los administradores pueden tener objetivos diferentes que no siempre están alineados con este objetivo. Estos costos pueden ser directos o indirectos. Un costo de agencia directo pues es una oportunidad perdida, como la que acabamos de describir. Los costos de agencia directa se presentan en dos formas. El primero es un gasto corporativo que beneficia pues a la administración, pero que tiene un costo para los accionistas. Tal vez la compra de un jet corporativo lujoso e innecesario se clasificaría dentro de esta categoría. El segundo tipo de costo de agencia directo es un gasto que surge de la necesidad de supervisar las acciones de los administradores. El pago de los auditores externos para evaluar de la información de los estados financieros podría ser un ejemplo. Por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo de conflicto de intereses. Imaginemos que pues una empresa está considerando pues una nueva inversión que se espera que aumente el valor de las acciones. Sin embargo, la inversión es arriesgada. Los intereses de los accionistas es que pues estos están interesados en que se realice pues la inversión, porque aunque sea arriesgada, se espera que aumente el valor de las acciones y por lo tanto su riqueza personal. Y los intereses de los administradores, por otro lado, podrían no estar tan entusiasmados con la inversión. Si la inversión falla, podría poner en peligro sus empleos. Por lo tanto, podrían pues preferir evitar la inversión arriesgada para proteger su seguridad laboral. Podemos notar que los administradores y accionistas tienen pues objetivos diferentes. Esto puede llevar a decisiones que no siempre se puedan alinear a los intereses de ambos grupos, resultando en costos directos, gastos innecesarios o costos de supervisión e indirectos o oportunidades perdidas. Ahora, ¿actúan los administradores en beneficio de los accionistas? Existen pues varias razones para pensar que aún en las empresas más grandes, pues la administración tiene un incentivo importante para actuar en función de los intereses de los accionistas. La primera es la remuneración de los administradores. La administración tiene un incentivo económico muy considerable para incrementar el valor de las acciones por dos motivos. Primero, la remuneración de los ejecutivos, en especial de quienes están en los niveles pues más altos, casi siempre se relacionan con el desempeño financiero en general y pues con frecuencia
con el valor de las acciones en particular. Por ejemplo, a menudo pues se ofrecen a los administradores la opción pues de comprar acciones a precios de oportunidad. Cuanto más valgan las acciones, más valiosa será esta opción. En realidad, las acciones pueden utilizarse para motivar a los empleados de todos los tipos y no solo a la alta administración. El segundo incentivo que tienen los administradores se relaciona pues con las perspectivas de trabajo. Los que están más destacan en la empresa suelen recibir pues ascensos. De una manera más general, pues en la empresa los administradores que logran cumplir las metas de los accionistas tienen mayor demanda en el mercado de trabajo y por lo tanto pueden exigir pues sueldos más altos. El control de la empresa. En esta última instancia, pues dicho control corresponde a los accionistas. Ellos eligen pues al consejo de administración, el cual pues contrata y despide a los administradores. Un importante mecanismo que permite a los accionistas inconformes reemplazar a los administradores actuales pues se denomina pues batalla de poder. Una batalla de poderes se desarrolla cuando un grupo pues solicita poderes de representación para reemplazar al consejo existente y de este modo cambiar la administración actual. Otra manera en la que se puede reemplazar a la administración es mediante una toma de control. Las empresas que tienen una administración deficientes son más atractivas como objetivos de compra que las que están bien administradas porque tienen un mayor potencial de utilidades. Por consiguiente, evitar pues la toma de control por otra empresa pues proporciona que la administración tome otro incentivo para actuar en función de los intereses de los accionistas. Los accionistas prominentes inconformes pueden proponer diferentes estrategias de negocio a la alta dirección de la empresa, pero pues este también depende de cómo pues vayan a quedar en acuerdo entre todos. Y por último, les voy a hablar sobre la regulación, que es básicamente las leyes pues buscan asegurar que todos los inversionistas tengan acceso a la misma información, reduciendo así los conflictos de intereses pues entre los accionistas y la administración. Algunos impactos de la regulación, estos pueden traer tanto costos como beneficios. Por ejemplo, algunos beneficios pueden ser la protección de inversionistas, mayor transparencia y prevención de abusos de información pues privilegiada. También está la responsabilidad corporativa, mejora en la exactitud de los informes financieros y controles internos. Y ahora algunos costos podemos encontrar el cumplimiento, aumento en el costo de las auditorías y el cumplimiento de las leyes, decisiones empresariales. Algunas empresas pues se retiran de las bolsas de valores o eligen pues otros mercados alternativos para reducir costos. Estos puntos destacan la importancia pues de las leyes y su impacto tanto en la protección de los inversionistas como en los costos y decisiones empresariales. Y pues eso ha sido todo y muchas gracias.